de estar aquí, sobre todo ante su presencia, que es lo más importante de todo. Amén. Le doy gracias al Señor por la posibilidad de poder traer una palabra para poder conocer más al Señor. Amén. Que siempre es lo que anhelamos, que el Señor nos hable y conocerlo mucho más. Amén. La palabra se encuentra en Génesis 1, 25 al 28, amén. Y la voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, amén. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bueno, aquí es donde comenzó realmente todo, amén, la creación del mundo, la creación de todos los seres vivientes, amén. Y el Señor acá nos dice que enseñoremos, amén, que sojuzguemos y que sobre todo utilicemos cada una de sus creaciones. Y creo que a veces no prestamos mucha atención, estamos enfocados, y no está mal, por supuesto, enfocados en las almas, pero las almas también deben aprender que cada cosa que el Señor creó tiene un propósito para cumplir no solo en nuestras vidas, sino para que aprendamos también de ellas. Porque así como en la palabra nos dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo, debemos mirar cada cosa que creó para tomar también lo bueno y desechar lo malo. Amén. Jesús en su camino usó muchos ejemplos, amén, de la creación. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del 11 en adelante, habla de que Él es el buen pastor y que nosotros somos ovejas, amén. Nos compara con ovejas. Y me paré y dije, uy, una oveja, pero yo no me parezco a nada una oveja, amén. Soy una persona, pero Él quiso representar cómo debemos ser, como la oveja, amén. La oveja es un animal muy domesticable, muy sumiso, obediente, reconoce la voz del pastor, como dice allí, porque sabe que aprendió que Él lo va a guiar hacia los lugares preciosos donde puede conseguir alimento, donde puede conseguir el reposo. Confía en su pastor, amén. Ese era el significado que Jesús quería traer cuando hablaba de la oveja. Por eso a veces digo, fijarnos qué es la creación. La creación es mucho más de lo que todos vemos. Jesús también usa la palabra la semilla, amén. Allí muchas veces usa la palabra la semilla, donde se siembra, amén. Como muchas veces he hecho, la semilla es un gran ejemplo de cómo debemos ser para nacer de nuevo, amén. Estaba escuchando el otro día a Nicodemo que decía cómo puedo nacer de nuevo el vientre de nuestra madre, amén. Y la semilla simplemente muere para nacer de nuevo en una hermosa planta, amén. Da muchas veces el ejemplo de la semilla de mostaza en Mateo 13:31, que si tuviéramos fe como un grano de semilla de mostaza, que es algo pequeñito, y se vuelve en un árbol tan grande y tan fuerte, amén. Como a veces usa tantas de esas palabras, usa mucho también el ejemplo del árbol, amén. Los árboles junto a las aguas, para dar el ejemplo que debemos estar junto a Él, porque Él tiene los ríos de agua viva y poseemos árboles frondosos. Maldice a la higuera en una porción de la palabra, amén, porque la higuera no da fruto, amén.
y lo que debemos dar es fruto. Y nos pone como ejemplo de higueras. ¿Cuál es la higuera que confía en el Señor y está sembrada ahí junto a los ríos, nutriéndose de Él como la vid, amén, que da frutos? ¿Y por qué maldice a la que no da fruto? Porque está escrito, el que está alejado del Señor va camino a la perdición y va en maldición. Así que no es que la maldice porque se le ocurrió, es un ejemplo que les dio a los apóstoles y nos da a nosotros. Amén. Nos da ejemplos todos de la naturaleza. Amén. Y bueno, y así estaba yo pensando cuántos ejemplos más hay sobre las cosas que el Señor creó. Porque las creó para que nosotros nos enseñoreemos, para que nosotros, a veces el Señor es el que manda, pero el Señor también debe aprender, porque debemos aprender cómo manejar la oveja, cómo cultivar bien las plantas para que vengan y den buenos frutos. El dueño de la vid las cuidaba, pero él sabía cómo tenía que hacerlo. Tenía que podar lo que estaba malo, tiene que saber qué rama dejar para que dé fruto y cuál sacar. Cuando estudiaba me enseñaban la poda correctiva, se decía, porque dice que cuando el árbol da muchos frutitos uno al lado del otro, en realidad todos nos vienen bien. Así que hay que elegir uno para que venga grande y fuerte. ¿Amén? Él corrige. Así que aprendamos a corregir también, a elegir quién es para el lugar que corresponde. A veces, hemos visto muchas veces que se eligen porque mostraron que yo creo en el Señor, entregaron su vida, pero no es un fruto que está todavía corregido y queda pequeñito. Debemos corregir para que el fruto que sea grande sea el que esté realmente cuidando a las ovejas. ¿Amén? Así que aprendamos también de nuestra creación, porque es para nosotros. Él nos la regaló. Y los quiero compartir en Efesios 2:2. Amén. Efesios 2:2. Amén. En Efesios 2:2 dice así. Amén. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. ¿Y por qué este ejemplo? Porque de pronto me puse a pensar que hay en la creación que como nosotros andamos en contra de la corriente. Me llevó a un pescado muy sabroso, muy apreciado, el salmón. El salmón es un pescado que tiene un propósito para... ¿Matías aprender? Para desovar, para seguir procreándose y desovar sus huevos, nada en contra de la corriente. Y no de cualquier río, de muchos ríos tempestuosos. Ríos que vienen de alta montaña, amén, porque esos ríos a su vez vienen de alta montaña y tienen estanques especiales donde en las orillas el salmón pone sus huevos para que sus crías pueden encontrar el camino para volver. Lucha contra corrientes, contra esos ríos rápidos que hay en Neuquén, que hay en todo el sur, y luchan contra la corriente. Nunca se dan por vencidos. Los vas a ver que van y saltan contra la corriente. Y esto me lleva a pensar a nosotros. Y nosotros en sí vamos contra la corriente del mundo. ¿Amén? Vamos en contra de la corriente del mundo. No digo que vamos a saltar como el salmón, pero muchas veces he visto publicaciones de un camino que viene una multitud y uno solo que va en el camino de la fe. Pero no es así. Nosotros vamos atravesando el camino de la multitud. Porque nosotros no tenemos un camino especial, un camino fácil, como dice. El camino es estrecho y tenemos que ir en contra de la corriente. Y vamos tropezando y vamos llevándonos por delante mucha gente que nos dice,
para acá no, tenés que ir para allá, porque allá está lo mejor, allá está el vallecito, allá son todos felices, santan y se gozan, pero nosotros vamos en contra de la corriente, amén. Muchas veces debemos hacer como el Salmón, luchar para ir en contra de la corriente, porque nuestro propósito es el camino de Cristo, es encontrarnos con el Señor. Él nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Y es lo que proclamamos. Y en ese camino que vamos en la corriente, estamos cumpliendo un propósito. Así como el Salmón es de procrearse, nosotros estamos cumpliendo el propósito de ir a buscar a aquel que nos amó, más allá de todo entendimiento, amén. Él nos amó, Él nos eligió, Él nos dijo que éramos nuestros siervos, que teníamos que ser esforzados y valientes y luchar muchas veces contra la corriente, como dice aquí en Efesios, porque antes éramos hijos de desobediencia, antes íbamos con la corriente, ahora cambiamos el rumbo, tenemos que dar esa pequeña vuelta e ir en contra de la corriente con el Salmón para cumplir nuestro propósito. Nuestro propósito, o mi propósito, es serle fiel al Señor, encontrarme con Él algún día, poder cumplir con sus mandamientos, poder estar allí siempre fiel al Señor, amén. Aleluya. Y todo esto no nació con estos ejemplos, esto nació un día que estaba allí, muchas veces me encontré con muchas imágenes de águila, que es mucho lo que usa, no Jesús, no muchos ejemplos de águila Jesús, sino que Dios usa el ejemplo de las águilas, amén, en muchas profecías, en muchos lugares. Así que empecé a investigar, porque estaba investigando hace rato que vengo investigando sobre animales. Creo que los animales tienen instinto y nosotros tenemos espíritu. Y hay muchas cosas para aprender, muchas cosas para sacar buenas a los animales, amén. Porque Él nos dio para enseñorear y debemos aprender de su creación, porque por algo lo creó. No solo para que los miremos o los tengamos encerrados en zoológicos, sino simplemente para que aprendamos de ella. Pone el león es el rey de la selva, según dicen, amén, y Él es el rey león, el león de Judá. Por algo le pusieron ese nombre, amén. Y estuve buscando, dice que el águila es un símbolo de fuerza, poder, rapidez y visión, asociada con la grandeza y la protección de Dios, amén. A eso se asocia en la Biblia al águila. Y investigando me llamó poderosamente la atención algo. El águila es un ave que no importa la tormenta que haya, donde lo encontró, si tiene que volver a su nido, aunque tenga que volar contra la tormenta, vuela contra la tormenta, no lo detiene nadie y llega. Tiene una fortaleza muy especial para batallar contra las tormentas, el águila, ¿amén? Así que tomemos el ejemplo del águila, ¿amén? El águila es un ave que vuela a lo alto. Me llevó a ver que ella construye su nido para proteger a sus crías en un risco. Y los riscos son difíciles de llegar a los enemigos. Los enemigos les es muy difícil llegar, está siempre entre piedras, entre rocas, así asienta su nido, las cuida, las protege, se turnan entre el macho y la hembra para cuidarlas, amén. No es exclusividad de uno, sino de ambos trabajan unánimes para cuidar a sus crías. Y cuando me empecé a mirar en los altos y los riscos, me acordé del rey David, que dice que Jesús es su castillo, y los castillos eran construidos en lugares altos. En lugares altos, por lo general, siempre a la orilla de un precipicio, una parte era a la orilla del precipicio, así que había muy poco acceso al castillo. El único acceso era cuando se bajaba la puerta, porque a su vez habían fosas, habían grandes paredes y había grandes atalayas. Aprendieron del águila. Aprendamos del águila a ir a lo alto, a buscar allí en lo alto la protección del Señor, amén. El ir a lo alto. Es un ave que vuela muy alto, tiene una visión muy especial. Está a miles de kilómetros y puede ver una rata en el suelo, amén. Tiene una visión muy especial. ¿Qué me dice eso? Que debemos ser como el águila. A veces cuando vienen los problemas y la dificultad de volar en lo alto,
y ver qué está pasando abajo. ¿Qué hay abajo? Amén. Amén. Gloria a Dios. En Isaías 40:31, amén. Vamos a Isaías 40:31. Allí el Señor nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Él renueva nuestras fuerzas. El águila es un animal muy, pero muy poderoso. Tiene mucho poder, mucha fuerza para impulsarse. Creo que el hombre muchas veces quiso imitar al águila queriendo volar. Pudieron imitar aparatos, pero nunca podemos imitar a volar como las águilas. Pero creo que acá el Señor lo que nos dice es que dejemos que nuestro espíritu vuele a lo alto. Amén. Para que Él nos lleve allí. Porque el espíritu es el que nos va a llevar a lo alto. Amén. A contemplar la visión, para tener visión y perspectiva de lo que quiere el Señor para nuestras vidas. En lo alto vamos a encontrar la respuesta. En lo alto tiene su nido. En lo alto cuida a sus hijos, sus polluelos. En lo alto está el águila. ¿Por qué será? Porque en lo alto está también el Señor. Nunca nos limitemos a las cosas de aquí abajo, sino busquemos siempre lo alto. La libertad y el elevarse en lo alto. La libertad del águila de poder volar allí. Creo que es el único ave que vuela tan alto. Así que Él tiene el señorío sobre las alturas. El Señor tiene el señorío sobre las alturas. Es el ejemplo que nos ha dado aquí el Señor Jesús. Amén. En Deuteronomio, amén. En Deuteronomio 32:11. Amén. Amén. Dice así: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. En un momento dado, el águila tiene que transportar a sus polluelos del lugar donde están, porque les tiene que enseñar a volar. Ese es el momento que los levanta, los lleva sobre sus alas para que aprendan a volar. Desde las alas del águila comienzan a aprender a volar. Se entrenan en su nido. En su nido están allí tomando fuerzas. Que podamos estar así en el nido que el Señor nos ha preparado, tomando fuerza para levantarnos juntos con el águila. Amén. También lo usa mucho el Señor Jesús para corregir. Amén. El Señor Jesús en Abdías, vamos a Abdías 1:4. Amén. Son ejemplos que el Señor nos ha puesto sobre su creación, para que aprendamos de su creación, porque es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos. El águila es una ave poderosa, simboliza al Señor, simboliza su poderío, y en su poderío también está la corrección. Amén. Y en Abdías 1:4 dice: si te remontares como la águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Porque cuando nos comportamos así, como el pueblo de Dios, que siempre es rebelde, ellos se creían que tenían todo porque el Señor los había elegido. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos todo porque el Señor nos eligió. Y aprendemos a volar como el águila, encontramos a esa águila poderosa que nos guía hacia las alturas y ya creemos que conseguimos todo. Y no somos nada. Amén. Somos como la hojarasca que nos lleva así el viento. Debemos comprender que el águila es el ejemplo del Señor, que nosotros no somos águila. Creemos que somos sus pequeños polluelos que debemos estar tomando fuerza. El día que el Señor nos ponga en sus alas será para llevarnos a la eternidad, para llevarnos a su presencia. Amén. Ese día que podamos volar a lo alto allá con el Señor Jesús. Amén. Pero en este momento debemos aprender que no importa lo que creamos que somos, no somos águilas,
somos polluelos pequeños que estamos aprendiendo, que estamos en el camino del Señor y que debemos aprender todavía a volar. Que muchas veces creemos que tenemos toda la sabiduría, que porque fuimos como el águila en un momento de una tormenta fuerte la atravesamos sin tener ningún problema, porque me ha pasado, pero la gloria es del Señor y no mía, porque Él es el que me dio las fuerzas del águila, pero no el águila es el Señor. ¿Amén? Así que Él me dio las fuerzas y no soy el águila, simplemente me dio las fuerzas para poder atravesar la tormenta esa que estaba allí en mi vida, y como el águila la atravesé, y le doy gloria al Señor por eso y por mucho más que me ha traído a mi vida. Amén. Amén. Vamos a ir a Ezequiel 17. Amén. Ezequiel 17, del 3 al 4. Amén. Dice así: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Amén. Aleluya. Allí el Señor, otra vez corrigiéndonos. Amén. Porque somos sus hijos, somos sus cogollos. Amén. Y el Señor puede ejecutar juicios cuando Él quiere, con la rapidez que Él quiere. Amén. El Señor allí tomó el cogollo, según Él, amén, de la tierra allí de Jerusalén, amén, y lo llevó a tierra de mercaderes, lo entregó para vender. Que no lleguemos a eso, que seamos fieles al Señor, que aprendamos de sus correcciones, de lo que nos tiene, amén, que nos tiene para cada una de nuestras vidas, que podamos ser más fieles al Señor, que cuando nos corrija y nos lleve a tierra de mercaderes para mostrarnos su poder, porque ahí el pueblo lo llevó y después lo rescató. Aprendamos que nos está probando, aprendamos a buscar al águila para que nos lleve. El juicio del Señor es rápido, el juicio del Señor es rápido como el águila, amén. A Él no se le escapa nada, así que no perdamos la oportunidad de poder buscar realmente al Señor en espíritu y en verdad, más que nada, amén, poniéndonos de su mano, porque sus juicios son ligeros, amén. Y Él abate también a nuestros enemigos, nos ayuda, nos da fuerzas, nos da siempre fuerzas. El águila tiene muy pocos enemigos, amén. Muy pocos enemigos tiene el águila, por el lugar en donde vive, por cómo se mueve, amén. Es un animal poderoso, puede levantar hasta el doble de su peso y lo lleva a las alturas, porque en las alturas hay poco aire, amén. Y así el enemigo es derrotado y muere, amén. Así que no nos convirtamos en enemigos para que el Señor nos lleve allá a tal altura y no podamos respirar. Que el que vaya a las alturas sea nuestro espíritu y lo acompañe allí acá el Señor. Amén. En el Salmo 91, 4 seguimos representando, porque a mí lo que me llevó en sí toda la palabra es al águila. Su representación en cuanto al Señor es, amén. En el Salmo 91, 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga de su verdad, amén. El Señor así, morando bajo la sombra del Omnipotente, amén. El águila poderosa, como les dije, cuando hay muchas tempestades, cuando hay muchas tormentas fuertes, no deja desamparados sus polluelos.
Ella enfrenta las tormentas, los cubre con sus alas, y la que se lleva todo el golpe de la tormenta es el águila y no los polluelos. Así que creo que el Señor nos está protegiendo como sus polluelos, amén, para que estemos, poder estar allí cobijados. Creo que a veces buscamos el cobijo y el cobijo está ahí, en lo alto. El cobijo del Señor está en lo alto, en subir a lo alto en oración. La oración nos va a llevar a las alturas de encontrarnos con el águila, de ser sus polluelos y ser protegidos por ella. Amén. No nos cansamos porque Él es el que nos da fuerzas. Amén. Él es el que nos tiene siempre protegidos y cuidados. Somos salmón en contra de la corriente. También hay otro ejemplo muy poderoso que me llevó a recordar la unidad y la armonía, eso que estaba hablando justo hace un rato. Hay un ejemplo, dos me trajo el Señor: las hormigas y las abejas. Son animales pequeños, minúsculos, casi insignificantes, pero trabajan en comunidad, unidas por un propósito, que es mantener su hogar. Y son muchas, no son una sola, son un montón. Trabajan y trabajan. Más que nada la abeja es alguien incansable que no solo trabaja para su comunidad, sino que también ayuda en la creación. Va de flor en flor fecundando. Que vayamos de flor en flor hablando y poniendo y sembrando la palabra del Señor, como la abeja, incansables como la abeja, ¿amén? Que podamos allí hacer una gran comunidad. ¿Y en dónde está basado esto en la palabra? Porque cada cosa que debemos decir, debemos basar en la palabra. Vamos a Hechos 4, 32 al 37. Amén. En Hechos 4, 32 al 37, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Las hormigas trabajan con un solo propósito, todas juntas y unidas. Las abejas también. Llevan toda su producción a un solo lugar y tienen todo en común. Cada una cumple un propósito, cada una tiene un trabajo. La abeja tiene el trabajo de ir y cuidar y polinizar las plantas, ¿amén? El abejorro tiene el de cuidar la colmena, y cuando en algún momento son atacadas, salen todas juntas a batallar, no una sola. La unidad en el espíritu es para que nosotros nos unamos todos juntos en un mismo ser, así como hacían los apóstoles, todas las cosas en común. Es el gran alegro de mi vida, poder unirnos todos, no importa dónde estemos, no importa dónde nos congreguemos, no importa lo que hagamos. Lo que importa es que todos vamos en contra de la corriente, todos queremos llegar alto como el águila y todos queremos trabajar para el Señor. Creo que hay un dicho que dice: la unidad hace la fuerza, y la fuerza nos la da el Señor Jesús, porque un día debemos estar todos unidos, porque en el juicio no vamos a ir individualmente,
Vamos a ir todos juntos. No le va a importar si estuvieran en Ebenezer o en la congregación allá de Managua, Dios Monte de Oreb. No importa, vamos a ir todos a juicio. Es el momento de aprender de las cosas viejas, de aprender de la creación del Señor, de trabajar unidos y en armonía, unidos todos con un mismo propósito. Podernos unir es un gran anhelo de mi vida desde hace mucho tiempo, de unir todos para trabajar y predicar la palabra, porque juntos somos más fuertes. Divididos nada somos. Y el Señor lo que quiere es la unidad, que seamos sus pámpanos. Como dije hace un rato, miembros de un mismo cuerpo. No hay diferentes cuerpos, no hay cuerpos en lugares diferentes, no hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo, hay un solo Dios y hay un solo propósito: avanzar contra la corriente, ser sus ovejas fieles y escuchar su voz, y simplemente estar unidas a Él, trabajando con un mismo propósito y un mismo fin, y poder encontrarnos con el Señor así en las alturas. Si nos unimos, va a ser un avivamiento poderoso y un encuentro para el Señor inmenso. Creo que ese es el anhelo del Señor, no solo el mío, que trabajemos juntos. Eso es lo que vino a hacer Cristo, a buscar a los pecadores, pero no para que estuvieran desparramados por ahí. Él los quería unir a todos. Un trabajo arduo, pero creo que no es imposible. Si lo ponemos en manos del Señor y si lo pedimos, y sobre todo si nos da la fuerza para hacerlo, creo que algún día conseguiremos el propósito. ¿Amén? Está todo en manos del Señor. El Señor es el que siembra, es el Señor el que da la cosecha. Él va a cosechar, y no va a cosechar una sola congregación en Ebenezer, va a cosechar muchos lugares. Así que podamos unirnos, así como yo miro con los hermanos en la radio, ¿ven? Sin importar quiénes son, siempre hablando del Señor, siempre predicando su palabra, escuchando a todos y a todos. Amén. Tomando lo bueno, desechando lo malo, pero unidos, porque es lo que quiere el Señor. Unidos en Él, por Él, ser sus polluelos. No uno solo, varios, un montón, todos bajo sus alas. Amén. Porque las alas del Señor son poderosas para cuidarnos a todos. Esta es la palabra que el Señor ha traído a mi vida. No ha sido una prédica media rara, porque en sí trató de buscar ejemplos, porque el Señor me dijo, no están mirando lo que yo creé, están centrados en muchas cosas, y de lo que yo creé también se aprende. Amén. De toda su creación aprendemos. Seguramente si prestamos atención vamos a aprender muchas cosas de cada cosa que creó el Señor, porque Él tiene un propósito en cada cosa que hizo, que aprendamos, porque también en su creación creó a la serpiente que se encontró con Eva. Amén. Me trajo memoria esto ahora. ¿Por qué la simbolizó la serpiente? Porque la serpiente es un animal rastrero, silencioso y traicionero. Cuando parece que ya se alejó de vos y vos te movés, tiene una ligereza para darse vuelta y morderte y clavarte allí sus dientes, su ponzoña. La ponzoña es el veneno. Muchas veces el veneno puede ser mortal o no. Por eso estaba la serpiente allí, porque es un animal muy engañoso, es un animal que se mimetiza mucho, es súper silencioso, está siempre escondido, agazapado para atacar en el menor momento que se lo esperen. Eva no se la esperaba, ¿amén? Y encontró con un animal engañoso que la llevó a todo lo que vino después, ¿amén? La llevó al pecado, a no escuchar la voz del Señor. Tiene susurros, es un animal que si lo miras fijamente a los ojos a veces te hipnotiza, porque es algo que tiene, como de hipnotizar a las que están cazando, a las que va a cazar, y le impide moverse porque está tan quieta
que la otra persona o el animal no sabe qué va a hacer. Y ni bien tuvo un parpadeo, la serpiente te atrapó. Que no parpadeemos, que no dudemos nunca, que simplemente esperemos en paciencia al Señor. Creo que a veces los animalitos pierden la paciencia, por eso se mueven, amén. Tengamos la paciencia de no movernos y de no escuchar a la serpiente, y que no dejemos que nos clave sus colmillos para infundirnos el veneno, amén, para alejarnos del Señor, porque ese es lo que hace la serpiente, es lo que hizo con Eva y lo que sigue haciendo. Por eso el Señor ha puesto muchas cosas y ha creado cada cosa para dar un significado, desde los que están en el mar, desde los que se arrastran hasta los que vuelan a lo alto, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por la palabra del Señor, amén, y gracias por la oportunidad de hablar de algo raro, pero creo que aprendimos muchas cosas. Es buscar las perlas ocultas, esas perlas preciosas que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre eterno y poderoso Señor, por tu palabra. Que aprendamos de ti, Señor. Llévanos a lo alto, Padre. Necesitamos volar contigo, Señor. Ser cuidados y cobijados por tus alas, Padre. Necesitamos aprender más de ti, Señor. Aleluya. Jesús. De ti, Señor, nuestro buen pastor, seguirte porque somos tus ovejas, que aprendamos de la mansedumbre, de la humildad de la oveja, de seguirte, Señor, que nunca se rinde, Padre, que está tras tuyo porque sabe que tú la vas a llevar a los mejores lugares, Señor Jesús. Confía en ti, mi Señor, confiamos en ti, Señor, porque aunque la oveja a veces es sacrificada, Padre, así como pusiste a tu Hijo, Señor, como el cordero inmolado, Señor, así la oveja hace. No protesta, no dice nada, simplemente agacha la cabeza y se rinde, Señor. Que nos podamos rendir a tus pies en todo lo que tengas para nosotros, Padre. Que tu voluntad sea cumplida, que podamos ser un cuerpo con un mismo miembro, Señor, unidos a ti, Padre. Estos miembros poderosos, que podamos llegar a la unidad absoluta en ti, Señor. No importa dónde estemos, papá, pero que podamos un día, Señor, hacer una reunión poderosa, unidos y alabándote y dándote la gloria, Padre, unidos, mostrando que Cristo no está en ningún lugar, está en todos y en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy, Jesús, por tu palabra. Gracias por esas perlas preciosas, amadas. Que aprendamos, Señor Jesús, a volar a lo alto, a lo alto, a lo alto. Que aunque haya tormentas y tempestades, no nos demos por rendidos. Que podamos atravesarlas contigo, Señor. Porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro castillo fuerte. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga rema en nuestras vidas. Que